Juntas con Diana Taborda. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a Creciendo Juntas. Este programa que con tanto amor hacemos para cada una de ustedes y sus familias. Hoy tenemos un tema especial, sensible, sin embargo, de un tema que se tiene y se necesita hablar. Vamos a hablar hoy acerca del duelo invisible, de ese duelo perinatal. ¿Cómo hacemos para llorar cuando no tenemos recuerdos? ¿Cómo hacemos para despedir a alguien que no logramos conocer o que conocimos por unas pocas horas? Y para hablar de este tema, tengo a mi lado a Andrea Zuleta y de este otro lado a Natalia Aristizábal. Bienvenida Andrea, bienvenida Natalia a este espacio en el que vamos a conversar de eso que nos apasiona y que debemos darle visibilidad. Bienvenidas a Creciendo Juntas. Gracias Diana por esta invitación. Estamos muy honradas de estar aquí, de hablar de un tema que nos apasiona acompañar y que lo hacemos con mucho amor para todas las familias, para personas y personal de salud que acompañan este proceso. Así que gracias por esta invitación y por visibilizar el duelo perinatal. Gracias a ti por aceptar la invitación. Natalia, bienvenida a Creciendo Juntas. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes generando conciencia frente al acompañamiento de este evento vital tan importante. Bueno, y para que las conozcan un poquito, Andrea es enfermera, especialista en dolor y cuidado paliativo, doula, dedicada a la compañía integrativa, integradora del duelo perinatal, neonatal y pediátrico, y guardiana de la vida. ¿Qué otra cosa eres, Andrea? Esto está divino. Esta presentación, de verdad, da escalofrío, o sea, qué cosa tan bonita. Diana, pues soy una mujer muy apasionada por cuidar a la persona en todo ese proceso. Me gustan mucho las terapias integrativas, entonces acompaño también desde el Reiki, la aromaterapia clínica, la reflexoterapia, y como ya van a ver, una parte importante de ese acompañamiento es a través de los rituales. Entonces una apasionada también por acompañar los rituales en el proceso del duelo perinatal y también como doula, pues en ese aguardianar también la vida. Entonces acompaño el proceso de vivir y el proceso de partir. Muy bien, y Natalia es psicóloga, máster en salud pública, especialista en salud mental del niño y el adolescente, protectora de la seguridad, la conexión y la experiencia humana. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues me dedico a acompañar a las personas en el cuidado de su bienestar en todo el continuo de la vida, desde la etapa perinatal, la adolescencia y la adultez. Y también tengo un enfoque integrativo, ¿sí? Un enfoque integrador que nos ayuda a conectar mente, cuerpo, alma y emociones. Listo, chicas, y para que entremos en materia, a mí me gustaría empezar desglosando un poquito el término. ¿Qué es o a qué le llamamos duelo perinatal? Bueno, pues el duelo perinatal es el conjunto de sentimientos, pensamientos, sensaciones que acompañan a una persona cuando pierde a un ser querido en la etapa perinatal. Entonces puede ser una madre que pierde a su bebé, también están incluidos su pareja y el resto de la familia. Y es cuando hay una pérdida durante la gestación, durante el trabajo de parto o los minutos después de nacer, y puede extenderse hasta los 18 meses postnatales. Que ahí va mi pregunta, y es, después de que pasa un mes del bebé, 2 meses, 3 meses, ¿ya no se considera como pérdida perinatal? Desde la literatura se sigue considerando, ¿sí? Como una pérdida perinatal hasta los 18 meses posparto. Ok, perfecto. Tú cuéntanos un poquito. Algo también para adicionar a lo que decía Nata, es un proceso que es individual, ¿cierto? Que tiene unas características particulares en cada familia y en cada persona, y que también incluye varias situaciones que a veces no se ve o no se visibiliza. Una de ellas es, por ejemplo, cuando hay una muerte de uno de los gemelos, si es un embarazo gemelar. También cuando este bebé viene con una condición que limita su vida, entonces ahí hay duelo perinatal. Ingresamos como a hacer todo este acompañamiento. También cuando a esta mujer
o en esta familia, ¿cierto? Ellos tienen un duelo por la muerte de otro ser querido, entonces esta mujer también está en duelo y la acompañamos en ese proceso. Y el duelo perinatal, ¿cierto? Abarca también todas esas pérdidas de los bebés independientemente, como decía Nata, de esa edad gestacional, ¿cierto? Entonces es desde el momento de la concepción, que es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando se genera un duelo, hablamos de una emoción que es la tristeza y hablamos de una pérdida, ¿cierto? Que en este caso sería de los hijos, de los bebés. Ahora bien, es un poquito más común, o más común, no es lo mismo de común, pero es más normalizado, tal vez es la palabra, cuando un adulto muere, que cuando muere un niño. Ahora mucho más cuando muere un recién nacido o cuando muere en el vientre de mamá. Cuando yo lo menciono, siento como si se rompiera un sueño, como si se desconectara una expectativa. ¿Cómo viven las mamás el duelo y la pérdida perinatal? Natalia, Andrea, Nata. Pues empecemos. Mira, esa pregunta es muy interesante porque el cerebro materno se prepara durante toda la edad gestacional para poder maternar, ¿sí? Claro. Desde que se da la fecundación hay un montón de cambios neurohormonales que preparan el cerebro para que esa mujer pueda desplegar todas sus conductas y garantizar pues, la supervivencia del bebé, ¿sí? Entonces, todas estas transformaciones emocionales, espirituales, inclusive en la pareja, hacen que esta mujer llegue súper preparada. Incluso físicas, porque ya hay lactancia. Muchas llegan también a producir leche. Entonces, cuando se da la pérdida, no solamente tenemos que afrontar el dolor emocional, el dolor espiritual, sino también cómo vamos a contener a ese cuerpo que se preparó durante todas esas semanas, ¿sí? Entonces, este acompañamiento implica también un abordaje integrador. Es decir, que miremos las emociones, miremos la dimensión espiritual, miremos también corporalmente cómo la vamos a acompañar. Ok, ¿y por qué creen, Andrea, que todavía es un tabú hablar del duelo perinatal? ¿Por qué se habla tan poquito de este tema? ¿Por qué no lo callamos las mujeres? O las mujeres que lo han vivido no lo cuentan, no lo comentan. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué todavía es como una cajita de Pandora? Bueno, creemos que también culturalmente, ¿cierto? Históricamente, por muchas situaciones que ha vivido la mujer y por muchas situaciones también que ha vivido, pues como todas estas familias, han ocultado el duelo perinatal y precisamente nuestras abuelas incluso, muchas han perdido sus bebés, perdieron sus bebés y lo dejan ahí como este evento, ¿cierto? Me sucedió este evento y no lo nombran como la muerte o como la pérdida del bebé, ¿cierto? Entonces, desde ahí, culturalmente se ha ocultado el duelo perinatal. Nuestras abuelas, nuestras mamás han ocultado mucho la pérdida de los bebés y todavía sigue siendo muy silenciado, muy oculto, muy invisibilizado desde la religión, desde la cultura. Entonces, aquí nosotros precisamente hoy y desde muchos aspectos social, cultural, familiar, se está empezando a hablar, ¿cierto? Porque finalmente hay una concepción y desde que hay una concepción hay vida y desde ahí empezarlo a nombrar como bebé, como esa vida, pues hace parte de esa visibilización del duelo. Entonces, si bien históricamente ha tenido como esta parte oculta, pues ahora es muy bonito porque muchas mujeres y muchos hombres y muchas familias ya dicen efectivamente, pues estoy en embarazo, pero también entonces si hay una pérdida del bebé también lo debo nombrar, porque pues hay esa vida y también obviamente hay esta pérdida. Entonces es como un proceso que se está dando actualmente de empezar a visibilizarlo, de empezar a hablarlo y con mucho respeto, ¿cierto? Porque no todas las familias y no todas las mujeres desean abordarlo. Entonces acompañamos también esos momentos hasta cuando ellos se sientan preparados para poderlo hablar. Yo creo que hay mucha vergüenza detrás del decir o aceptar que hay un duelo, que hay una pérdida, sobre todo por la expectativa no solo de mamá, que obviamente prima sobre todas las circunstancias, pero hay una expectativa que se genera a nivel entorno, a nivel familia, a nivel incluso sociedad.
¿Cómo pueden manejar las mamás este tipo de emoción que es la vergüenza? Y si todavía se ve muchísimo, ¿cómo poder empezar a limpiar como ese filtro con el que vemos y ese filtro de esa emoción para poder expandirlo, para poder expresarlo y además para poder sanarlo? Porque tú lo mencionabas, lo que no se habla, lo que no se nombra, no tiene lugar, por tanto no se sana. ¿Cómo podemos hacer, Nati, para poder empezar a disminuir un poquito esa emoción que es la vergüenza y la culpa también de estas mamás? Pues en primer lugar, reconocer que es una situación muy prevalente, pues realmente sucede mucho, hay muchas pérdidas perinatales, entonces eso por un lado es importante tenerlo en cuenta. Segundo, acompañar a esta mujer a reconocer cuáles son las expectativas externas, las expectativas del entorno y cuáles son las expectativas internas, ¿cierto? Haciendo conciencia de todo este proceso de transición a la maternidad en el que ella ha venido durante todas las semanas de gestación. Entonces, reconocer, validar que hay un dolor, ¿sí? Ponerle palabra, ponerle nombre a ese dolor, nos va a ayudar a que ella pueda integrarlo, ¿sí? Esa sensación de culpa y de vergüenza muchas veces se da porque todavía no se ha integrado la pérdida propiamente dicha. Entonces, en la medida que por medio de diálogos terapéuticos, experiencias de bienestar, la mujer vaya permitiéndose sentir estas emociones de malestar, ¿sí? Va a poderlas nombrar cada vez de manera, pues cada vez pues, con más confianza o más fácilmente. ¿Sí? Y buscar tal vez compañía, buscar apoyo, buscar tribu, tal vez sea una manera de que no se sientan solas, que no sé, no tengo las cifras, si alguno de ustedes tiene algún porcentaje que nos dé, pero son muchas mujeres las que viven duelos perinatales. ¿Tenemos de pronto ese dato, Andrea o Nati? ¿No? El 20%. El 20% de las gestaciones pueden presentar una pérdida. O sea, hay una prevalencia del 20% en la población general, ¿sí? Que son reportadas. Ahora bien, no sabemos las que no se reportan, entonces pudiera ser un poco más. Diana y Nata, esto también me da pie con respecto a la vergüenza y a la culpa que se siente frente a este proceso. Hay muchas mujeres que también lo viven porque están en un proceso o de infertilidad o porque tienen alguna situación que afecta el aparato reproductor tanto masculino como femenino. Entonces, esta parte de esta población que incluso sienten vergüenza y están muy juzgadas porque no puedo ser mamá, ¿cierto? No puedo darles los nietos a mis padres o no puedo cumplir con un rol que nos han puesto, ¿cierto? Como en la sociedad. Y estas familias también las acompañamos porque están en duelo perinatal. Entonces, permitirles sentir lo que ellos están viviendo y lo que están transitando hace parte de ese acompañamiento. Ponerle un nombre a eso que se está viviendo y a eso que se está sintiendo es muy importante para poder ayudar en todo el proceso y cómo acompañarlos de una manera interprofesional en todo el proceso que están viviendo. Y mira que es bien interesante porque lo que hacemos es cambiar la narrativa, ¿sí? Empezar a nombrar distinto para poder resignificar la experiencia, ¿sí? Por ejemplo, esta mujer necesita resignificar su transición a la maternidad. De ahora en adelante, cómo va a vivir su maternidad, por ejemplo. Entonces, o sea, estamos hablando, según lo que te entiendo, que sigue siendo madre. Sí. Sigue siendo madre porque su cerebro cambió para el resto de la vida. Biológicamente ya se instalaron unos cambios, energéticamente, espiritualmente, tú lo mencionabas ahorita, y de ahora en adelante sigo siendo mamá. Sigue siendo mamá, ese hijo es importante que sea nombrado, que tenga un nombre, que se ritualice y se honre su vida, y en la medida que se tome en cuenta y que se nombra, se va a poder integrar muchísimo más fácil también en la historia de la familia, en la historia de ese linaje familiar. Exacto. Bueno, aquí se me vienen muchas dudas a la cabeza y se me empieza como a abrir un mundo de posibilidades, y todo lo que voy a preguntar lo digo con absoluto respeto y también desde la ignorancia, porque quiero, lo que yo no sé, quiero que ustedes se lo lleven también, y es, hay diferencia entre no sé ni qué palabra utilizar, ¿saben? Es cuando yo quiero interrumpir mi embarazo, cuando por decisión propia interrumpo mi embarazo,
y cómo se vive un duelo perinatal o también hace parte de. O sea, el duelo perinatal es únicamente por una pérdida espontánea o también por una pérdida decidida. Nata. Justo ahorita lo estábamos hablando. Sí, entonces, qué bueno, sí. qué bueno, qué bueno. Estábamos pensándolo porque suele decirse que aquella mujer que decide terminar con su embarazo no atraviesa un duelo, sus duelos son quizás diferentes, se sienten distinto, la narrativa es alrededor de esta pérdida es muy diferente por las causas que la llevan a ella a tomar esa decisión, ¿sí? Sin embargo, a estas mamás también hay que mirarlas, hay que acompañarlas, bien, hay que explorar cuál es su disponibilidad emocional para ellas, qué ha representado esta situación. Y muchas veces el exterior suele decir, pues si tú estabas decidida a hacerlo, ¿por qué te sientes triste si estabas decidida a hacerlo? Pues esa tristeza también hay que acompañarla y empezar a integrar esa ambivalencia. Y a esos hijos también hay que darles un lugar, como hablándolo ya de esa parte integrativa que tú manejas, hay que darles también un lugar, un nombre y todo lo demás como en el linaje de la familia. Por supuesto. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? Pueden pasar muchas cosas. Algunas, las más comunes. A ver, bueno, puede haber trauma. Sí. Puede haber trauma porque finalmente, pues, en una interrupción voluntaria o involuntaria hay un trabajo de parto. Entonces puede haber trauma posparto, trauma relacionado con la pérdida y la literatura habla de situaciones de arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no se integra? Pues que va a ser un ser excluido del sistema familiar que más adelante en otras generaciones puede manifestarse de múltiples formas, ¿de acuerdo? Lo que es importante saber es que cuando se excluye una persona del sistema familiar hay que volverla a incluir. Si lo hacemos consciente, pues en este plano, cerca al momento pues de la interrupción, mucho mejor, ¿verdad? Y una mujer que lo haya hecho, haya interrumpido su embarazo, bien sea por decisión propia o de forma natural, puede volver a embarazarse o puede volver a tener una pérdida. No me contesten todavía. Vamos a nuestro Emprende con Creciendo Juntas y ya regresamos con la respuesta a esta pregunta. Y estamos en Emprende con Creciendo Juntas con Ana María Londoño, que ha creado una marca divina, unas medidas de compresión diferentes y supremamente divertidas. Ana, cuéntanos un poquito de ti y cómo estás. Bienvenida. Bueno, hola, como dice, pues mi nombre es Ana María y lo nació hace 6 años, una idea con mi esposo. Él es instrumentador quirúrgico y yo soy comunicadora gráfica publicitaria. Entonces fue como esa necesidad de hacer las medias de compresión divertidas, porque siempre decíamos como, pues, las medias de compresión son de viejitos, de esas beige, veladas. Entonces arrancamos, quemamos un montón de medias como en el proceso, hasta que le dimos a lo que era, y ya llevamos 6 años en el mercado. Bueno, y no estamos hablando mal de los viejitos ni mucho menos porque hay muchos que las utilizan, pero qué chévere que sean con este tipo de estampados, porque como tú lo mencionabas detrás de cámaras, son divertidas y se ven mucho más bonitas. Además que me contabas también que se pueden personalizar con lo que quieran. Con lo que quieran. La idea pues de Hilo es eso, hacerlo divertido, hacerlo para todos, entender que la media compresión es para todos. Si ustedes, por ejemplo, quieren una foto del novio, de la novia, del gato, del esposo, de quien quieran, se las podemos poner. Sí, las podemos hacer en las medias. Ana, muchas gracias. Cuéntanos dónde los podemos encontrar. Bueno, aparecemos en Instagram como @hilosox, tenemos nuestra página web, hacemos envíos nacionales, internacionales, por ahí nos pueden contactar. Muchas gracias por estar con nosotros en gracias Creciendo Juntas. Y ustedes ya saben que son unas medias funcionales, pero divertidas. Muchas gracias. A ti. Estábamos hablando entonces de cuántas veces puede una mamá volver a intentar quedar en embarazo cuando ha tenido una pérdida. ¿Cuántas veces puede volver a intentar dar vida? Y eso nos lo va a responder Natalia.
Bueno, las veces que el deseo está en su corazón. Sin embargo, es importante tomar esas decisiones informada. ¿Cómo así que informada? Informada por su ginecólogo, por su equipo de cuidado, que puede ser su dula, su partera, en fin, es importante que se pueda definir cuál es su estado de salud, qué es lo que está sucediendo con su cuerpo y desde el punto de vista psicológico, pues hacerle el duelo, hacer el proceso de duelo y de integración de las pérdidas anteriores, el duelo por no haber podido gestar satisfactoriamente, y acompañar ese deseo y prepararse. Nati, ¿puede ser que alguna mujer tenga una pérdida y no se dé cuenta o no es posible? Puede suceder. Muchas mujeres tienen pérdidas de las cuales no se dan cuenta, lo sienten como un periodo más, por ejemplo. ¿Y cómo hago yo para sanar o qué aspectos de mi vida debo tener en cuenta para darme, para ver que tuve una pérdida? ¿Pueden presentarse algunas, no sé, patologías físicas, espirituales, energéticas? Diana, sí, mira, es una conexión también muy energética y muy espiritual que la mujer siente y sabe que fue un periodo diferente, que fue un sangrado tal vez más abundante, que tuvo algunos síntomas físicos, dolor en los pechos o en su cuerpo, y también emocionalmente sienten esa conexión con este bebé. Entonces es muy bonito porque muchas mujeres lo reconocen y de hecho de lo que Nata decía de ayudar a este proceso del duelo y ayudar obviamente al reconocimiento de su bebé, le ayudamos también con muchos rituales. Muchas mujeres han tenido interrupciones voluntarias hace unos años, 10, 12 años o incluso que identifican energéticamente o espiritualmente que han tenido la pérdida de su bebé y llegan porque quieren gestar nuevamente, ¿cierto? Porque quieren volver a intentar ser madres y padres y llegan a nosotros para ayudarle al útero. También el útero, nosotros somos energía, somos frecuencia y el cuerpo siente muchas situaciones y energéticamente también. Entonces el útero tiene muchas memorias. Y qué bonito cuando se le da lugar al bebé y ayudamos a que el útero recuerde y tenga esta memoria y le ayudamos con muchos rituales, con las plantas, con abrazos, con rebozos, con masajes, a decir, tuviste un lugar en el útero, fue tu hogar, ¿cierto? Y ese hogar ahora lo vamos a integrar, lo vamos a sanar para darle un nuevo lugar a un nuevo bebé que va a llegar. ¿Cierto? Que no sabemos si bebé obviamente va a estar y va a gestar y va a crecer y va obviamente a tener vida o como tú decías puede ser otra pérdida. Independientemente de ello es ayudarle al útero a tener esa fuerza creativa y esa fuerza creadora de poder concebir y dar vida. Que ahí tocas un tema bastante importante que no podemos dejar pasar por alto en este capítulo y es esa sanación de nuestro útero, que cuando sanamos nuestro útero, sanamos el de nuestro linaje femenino, el de nuestras madres, nuestras abuelas y todo el linaje que hay de ahí para atrás. Total. Porque es importante reconocerlo y hacerlo, aunque como tú decías, la pérdida no tuvo que haber sido hace 8 días, hace 15, hace un mes, pudo haber sido hace 15 años y todavía tengo oportunidad y lugar para resarcir, para pedir perdón si hay lugar, para estar como en paz con eso que sucede y todo a través del útero. Hablemos un poquito de ese cuenco sagrado que tenemos las mujeres. Contémosle a la audiencia un poquito en qué consiste un ritual de sanación de útero. Bueno, entonces, primero Diana, lo que tú decías, todos, absolutamente todos venimos de un útero. ¿Cierto? Sí, entonces sí. eso es súper lindo reconocer el poder, nuestro primer hogar es el útero, ese cuenco sagrado como tú lo decías, es ese primer hogar, entonces recordar ese lugar cálido, amoroso de nuestras madres y de ahí pues mamá estuvo en el útero de abuela y ahí abuela en el de bisabuela y si nos vamos más para atrás y históricamente, genéticamente, espiritualmente, esos úteros han cargado con muchas situaciones, ¿cierto? Más que cargado han vivido y a cada uno nos ha correspondido vivir ciertas situaciones. Entonces, cuando reconocemos este útero como lugar sagrado, lugar que da vida, lugar capaz de crear, lugar capaz de potenciar y de conectarnos con nuestra vida, entonces ahí es muy importante ayudar a esa sanación o a ese reconocimiento de esa historia que tal vez vivió mamá y que me ayude hoy a mí a posicionarme donde yo hoy estoy.
sin juzgar, sin juicio, amorosamente, decirle: mamá, entiendo lo que tú has transitado, entiendo lo que tú has vivido, con las herramientas que tú tuviste en ese momento, pues me diste a luz, y ese útero vivió muchas situaciones en ese momento histórico. Entonces, desde ese reconocimiento, con amor, con compasión, con empatía y con juicio, y sin juicio, perdón, hacia mi mamá, pues mi mamá probablemente también ayudará a mi abuela, ¿cierto? Así esté viva o así no lo esté, a sanar ese útero. Entonces, esa raíz, esa matriz sagrada nos conecta con la divinidad. Nosotras las mujeres somos ese divino femenino, ese divino sagrado, ese poder de dar vida, y que en tribu pues podemos sostenernos y podemos llevar a cabo pues tantas cosas en esta humanidad. De hecho, desde nuestras comunidades indígenas, por ejemplo, cuando se gesta una vida está la placenta, ¿cierto? La placenta nos nutre a ese hogar, a ese vínculo sagrado que establecemos con nuestra madre, y esta siembra, esta placenta se da a la tierra. Las comunidades indígenas nos dicen: la tierra se está secando porque no estamos sembrando las placentas, pero también es un mensaje de no reconocimiento del útero como poder y creador de la vida. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer, y dentro de esos rituales entonces está el útero, ayudarle al útero a bajar como esas energías de baja frecuencia que tiene, ayudarle a armonizar, ayudarle a que él vuelva a su poder, independientemente si decides ser o no madre, y ayudar a que este útero se expanda con la creatividad y con la vida de múltiples formas. Hay probabilidades de que cuando yo estoy en búsqueda de ser mamá, de quedar en embarazo y haya tenido lugar a una pérdida, haga un ritual de sanación de útero, un ritual de reconciliación y de aceptación con mi útero, y puede ser que quede en embarazo y tenga un feliz término este embarazo. Puede suceder. Claro que puede suceder, ha sucedido. A muchas mujeres ha sucedido, nos han contado las historias. Ahora bien, quiero hablar de las memorias. Y es que si bien el útero guarda memorias de dolor, abandono, pérdidas, también guarda memorias positivas. También guarda memorias de fortaleza, de valentía, de resiliencia y de esperanza. ¿Sí? Entonces, cuando acompañamos estos rituales, también le permitimos a la mujer que conecte con esas otras memorias. No son solamente las memorias de dolor, sino también las memorias de amor, de persistencia y de resiliencia que necesitamos despertar para que la vida encuentre un espacio fértil emocionalmente, espiritualmente y físicamente para poderse manifestar. Tú lo mencionabas ahorita, Nati, me parece demasiado poderoso, y es el resignificar la maternidad cuando hay lugar al duelo perinatal, ¿cierto? Y tú lo mencionabas, Sandra, desde la creatividad, desde el dar vida a. Y no necesariamente pues queremos ser mamás, muchas mujeres quieren ser mamás, sin embargo, cuando resignificamos, siento que podemos empezar a ser madres de otras cosas, de otro tipo de vida, ¿cierto? ¿Cómo lo trabajas tú desde esa parte de la psicología integrativa? Como para dar también un poquito de tranquilidad a esas mamás que nos ven y de verdad lo han intentado, ya han hecho lo que ustedes han dicho, los rituales de sanación, han ido al ginecólogo, ya saben que biológicamente hay un proceso que no se va a llevar a cabo. ¿Qué pueden hacer entonces estas mamás? Muy bien. Tú hablas de maternar otros procesos y otras dimensiones de la vida, exacto, lo cual, pues eso es el despliegue de la creatividad. No solamente maternamos hijos humanos, maternamos procesos, y lo más importante es que esta mujer y esta familia pues que está en duelo, sobre todo ella, que empiece a maternarse a sí misma, ¿sí? Entonces desde la psicología integrativa la acompañamos a que pueda ponerse en contacto con sus emociones, que pueda ponerse en contacto con sus sensaciones. Y es integrativa, ¿por qué? Porque solemos pensar que ir al psicólogo es únicamente conversar, ¿cierto? Y empezar a organizar desde acá, desde la mente. Realmente empezamos a organizar desde las sensaciones, desde recuperar la memoria celular de bienestar, de amor, en fin, empezamos a organizar desde el cuerpo y nuestra mente se va organizando. ¿Y cómo empezamos a organizar desde el cuerpo? Con experiencias de movimiento, con experiencias de respiración consciente, con la meditación,
quizás también con el canto, ¿sí? El despertar del poder de la voz. Exacto, con el despertar del poder de la voz también se puede lograr. Bueno, hay muchos procesos que se dan en el transcurso de ese duelo y hemos hablado de varias emociones, hemos hablado de vergüenza, hemos hablado de culpas, hemos hablado de tristeza y a mí me da una sensación en ese momento de miedo de cuando aparece el positivo, el miedo de perder, el miedo de cuando perdí, volver a perder. ¿Cómo podemos acompañar o cómo acompañan ustedes desde sus campos a esas mamás que llegan y les dicen, es que yo estoy muerta del susto de volverlo a intentar, o yo quedé en embarazo y tengo mucho miedo de perderlo? ¿Cómo acompañamos esa emoción? Listo. Muy bien. Eso siempre que hay miedo es importante reconocer que empieza la gestación y la mujer empieza unas transformaciones que la ponen más sensible y muchas de esas transformaciones abren como una puertecita a lo inconsciente. Entonces es bien importante que pueda llevarse de la mano de manera muy compasiva y sin juzgar a que esta mujer identifique qué otras situaciones en su vida le han generado miedo, ¿cierto? O qué se está despertando, qué memorias de su infancia se han despertado, ¿sí? Entonces eso en primer lugar. Segundo es mediante el vínculo terapéutico, que no necesariamente tiene que ser el vínculo con la psicóloga, también es el vínculo con la dula, el vínculo con su ginecólogo, que se establezca un vínculo de confianza en el que ella se sienta que está en un lugar seguro, que ese otro va a estar ahí para responderle preguntas cada vez que ella las tenga y que de todos modos la maternidad o el proceso de maternar es milagroso y misterioso como la vida misma. Y que siempre van a pasar muchas cosas, ¿no? O sea, siempre estamos en la vida. Yo siempre les digo que nosotros llegamos a la vida a que nos pasen cosas. Y nos van a pasar muchas. Lo mejor es tener una basecita sólida o un bastoncito donde agarrarse cuando el piso se nos mueva. Ya regresamos. Gracias a By Laura Montoya por mi outfit de hoy. Este set Misa es una mezcla de comodidad y elegancia en 2 piezas. Y gracias a Sharon Makeup por mi maquillaje del día de hoy. Y para que sigamos hablando de esta emoción que Nati nos dio una explicación muy hermosa y profunda, vamos a escuchar a Andre, que nos quería decir también algo importante acerca del miedo. Sí. Diana y Nati, pues con lo que nos acaba de decir, primero también el cuerpo, lo que decía Nata es muy importante, permitirse sentir el cuerpo, en dónde siente esa emoción y de ahí cómo ayudarle a integrar en el día a día. Lo otro es que este miedo no se transita solo, no se vive sola. A veces es muy importante cómo también siente este miedo la pareja o cómo también siente este miedo los hermanos que han quedado o la familia extensa que ha quedado, pero más allá es como ese vínculo con la pareja, ¿cierto? Pues con el papá del bebé también es muy importante saber cómo ha transitado este miedo y cómo juntos pueden ir viviendo este miedo, pero también nombrarlo. ¿Tengo miedo a qué? A una complicación, a una pérdida nuevamente, a que me pase algo, a que mi matrimonio o mi pareja ya no esté, ¿cierto? Entonces son muchas situaciones que trae la pérdida del bebé, pero que también se deben nombrar, ¿cierto? Y se deben transitar, como decíamos ahorita, en tribu y acompañados. Entonces, valga la redundancia, no darle miedo, nombrar el miedo, Ajá. ¿cierto? Que a veces es como ese juicio, pero miedo invalidamos como ¿miedo a qué? Porque vas a tener miedo, confía, y a veces esa palabra de la confianza es tan difícil como esa palabra de confía y suelta es tan difícil. Entonces hoy también es la invitación como que nosotros hacemos a que si alrededor están familias o mujeres
transitando el duelo perinatal y te dicen tengo miedo, pues bueno, ¿cuál es el miedo? Y juntos vamos a ayudar a vivirlo. Entonces no juzgarlo, no invalidarlo, sino acompañarlo y permitir sentir. Ok, y ahorita cuando empezamos el programa hablábamos de que hay muchas mujeres en nuestra historia, nuestras mamás, nuestras abuelas, que han tenido pérdidas, algunas mujeres de nuestra época que no lo han tenido reciente, que han sido pérdidas de hace 15, 20 años. Estas mujeres tuvieron un duelo y que no le hicieron ningún tipo de ritual, que no hicieron ningún tipo de despedida. ¿Qué pueden hacer si dicen, no, es que yo lo quiero hacer solita, en mi casa, yo estoy viendo el programa y tuve una pérdida, ¿qué puedo hacer? ¿O tengo definitivamente que buscar ayuda? ¿Qué tengo que hacer ahí en esa situación? ¿O qué puedo hacer? Listo. Entonces, bueno, lo primero es que con el ritual que vamos a hacer o con lo que queramos hacer en casa o porque vayamos a un acompañamiento por una dula, por psicólogo, por un equipo interprofesional, por nuestras parteras, lo primero es que vamos a honrar la memoria de este bebé. Entonces, cuando un familiar, ¿cierto?, ha fallecido en nuestra familia, tenemos muchas formas de honrarlo, tenemos, no sé, el olor, la camisa, fotos, recuerdos. Lo que hablábamos al principio de los recuerdos. Exacto, claro. Tiene muchos recuerdos de bebé. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo pueda recordar a mi bebé para honrar esa memoria? Entonces, por ejemplo, en este momento, si estás acá y has transitado la pérdida de tu bebé, te invitamos a que conectes como con el útero, reconozcas dónde es el lugar donde estuvo y puedes escribirle una carta, puedes encender una vela, puedes tener algún elemento que te haga recordar que bebé estuvo en ti, ¿cierto? Que estuvo dentro de tu útero, y eso te va a permitir tenerlo como en un lugar para que cada vez que sientas este duelo y este dolor por la pérdida, pues vayas a este lugar y puedas darle un nombre y puedes reconocerlo. Y dentro de muchos rituales que nosotros hacemos también, es esa caja de memoria o esa caja de recuerdos con los elementos igual que para ti sean importantes. Entonces puede ser una ecografía o puede ser la prueba de embarazo, ¿cierto? Puede ser la prueba de embarazo o las ecografías que se tengan, algunos elementos tejidos, por ejemplo, nosotros los tenemos como, no sé, un gorro, por ejemplo, que represente si es niño, o si no lograste saber qué era, pues no pasa absolutamente nada. Puede ser o un vestido, un tejido, incluso tejer también nos ayuda a conectarnos con la memoria de nuestros bebés, y de esta manera pues son varios elementos que para cada una pueden ser importantes. Entonces no hay un protocolo específico para no hay una sola manera. Sí, no hay una sola manera, la manera la encuentra cada familia y cada mujer también en decir estos son los elementos y hacen parte de este ritual, ¿cierto? Y es también como la forma que decía ahora de que vamos a hacer esta caja o con algún regalo o alguna ropa que tengamos que para nosotros sea importante, y cuando necesitemos tomar alguna decisión o cuando necesitemos sentir nuestro proceso del duelo, pues vamos a esta caja o vamos a este lugar como a este altar o a este lugar donde tenemos los elementos para encontrar esa fortaleza, para encontrar esa fuerza o tal vez para permitir sentir la emoción que llegue. Perfecto. Aquí vamos a hacer un pequeño ritual para ustedes, para que lo aprendan y para que busquen la manera de hacerlo si lo sienten. Sin embargo, antes de irnos a hacerlo, quisiera preguntarle a Nati, ¿cuál es el papel de los que rodeamos a esa mamá que ha tenido un duelo perinatal? ¿Cuáles son los sí, cuáles son los no? Que a veces decimos cosas que pueden lastimar sin querer. Entonces, ¿cuál es la guía para esas personas que estamos alrededor? Bueno, lo primero es estar en presencia, ¿verdad? Cuando estamos en presencia podemos reconocer lo que esa mujer está viviendo sin juzgarlo y sin invalidarlo. Y estar en presencia no implica estar dándole consejos, diciéndole qué hacer, sino más bien estar como esa persona que escucha y observa para atenderla acorde a sus necesidades. Bien. ¿Qué es importante no hacer? Dar frases motivacionales. Por ejemplo, estás muy joven, no tenías tantas semanas,
vas a poder intentarlo de nuevo. Tienes porque otros 4, tienes otros 3. No llores. Porque estas frases motivacionales, pues dichas desde el amor, muchas veces pueden invalidar lo que la mamá está viviendo. Listo. Y otra pregunta que quería hacerles, bueno, yo creo que Nati me puede ayudar con esto, es, hay una ley que se llama la Ley de Brazos Vacíos, que empezó desde el 2023 y le da visibilidad. Ya hay una ley, o sea, mamás no están solas. Cuéntanos, Nati, un poquito de qué se trata y a quiénes cobija esta Ley de Brazos Vacíos. Bueno, la ley Brazos Vacíos es para generar prácticas de acompañamiento respetado y humanizado a aquellas familias que pierden a un bebé durante la gestación o los primeros días de nacido. Es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. Entonces, todas las instituciones en donde haya nacimientos o donde haya hospitalización de niños pequeños deben conocer esta ley. Segundo, deben capacitar al personal para que esté sensibilizado y conozca cuáles son las mejores prácticas de acompañamiento para que éste sea respetuoso y humanizado y para que evitemos situaciones que hagan que el proceso del duelo sea más difícil. Entonces, esta ley que dice que el bebé necesita ser nombrado, los padres pueden elegir qué hacer con el cuerpecito de su bebé fallecido, se les debe permitir tomar fotos si ellos lo desean, guardar memorias de su bebé. Entonces, si quieren guardar una cobijita o guardar un pedacito de pelo o hacerle las huellitas del bebé antes pues, de hacer como todo el proceso funerario, la institución debe estar preparada para poder garantizar este derecho a la familia. Y todo el tiempo deben estar siendo informados de cada procedimiento, ¿sí? Entonces, información oportuna, información real y un trato muy sensible. Eso es como a grandes rasgos lo que la ley establece. Pero me parece muy importante, muy valioso, porque es incluir a esa mamá y a esa familia que vive esa pérdida, que vive ese duelo. Porque cuando hay un duelo de un familiar cercano, de un adulto, uno sabe que tiene no sé cuántos días por ley, pero no se sabía cómo afrontar el duelo de una mamá que acaba de perder a su bebé. André, ¿el duelo se supera o se transforma? Se transforma, se integra. Creo que utilizamos mucho la palabra de integrar. Será una situación que va a acompañar toda la vida, ¿cierto? Pero que se puede integrar y se puede transformar de acuerdo a eso, lo que cada persona esté viviendo. Entonces, con muchas herramientas que tenemos y que acompañamos, pues le ayudamos a esta mujer a integrarlo y a transformarlo. Y precisamente esas herramientas son las que les vamos a compartir a ustedes. Una de las herramientas las hacen y las practican estas dos maravillosas profesionales y mujeres que yo tengo a mi lado y que ustedes están viendo hoy en sus hogares. Vamos a hacer un pequeño ritual. ¿Cómo se llama este ritual, André, Nati? Un canto del arrullo. Un canto del arrullo. Además que ellas le tienen un nombre divino a todo, el canto del arrullo. ¿En qué consiste este ritual? ¿Quiénes lo pueden hacer? Obviamente cuando hay una pérdida. ¿Y en qué consiste? ¿Y para qué nos sirve? Listo. Este ritual ahorita, como decía Nata, pues es muy importante tener una conexión con nuestro cuerpo, pero también tener una conexión con el latir de nuestro corazón, porque desde ese momento de la concepción, aunque en muchas ocasiones no se logre, ¿cierto?, escuchar ese latido está, tenemos esa pulsación de bebé. Entonces recordar que bebé ya no está en el útero y que ha pasado a un lugar más importante en donde nadie lo va a reemplazar, que es el corazón. Entonces es una conexión del corazón de bebé con el corazón también de mamá, de papá y de los que están alrededor. Entonces es un ritual que nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo, con el latir del corazón, con el momento presente, pero también con la voz, con el canto, como una
fuente y como una energía potente que nos ayuda a precisamente manifestar eso que sentimos por la pérdida de nuestro bebé. Entonces, los invitamos a que, sí, a que conecten. Nuestro preciado quinto chakra, que no le damos ese poder que tiene de creación. Exacto, entonces nos invita a eso principalmente, Diana. Bueno, entonces las invito a que nos compartan ese precioso y transformador ritual. Díganme qué necesitan. Entonces, pues quienes están en casa, si tienen cerca una velita, podemos prender la velita y ponerla pues en un lugar seguro, y si tenemos algún otro implemento que nos recuerde a esta persona o algo que sea simbólico para nosotros, vamos a ponerlo cerca a la velita. Y a todos quienes nos están viendo, escuchando, y a todos quienes están aquí acompañándonos, los vamos a invitar a que cierren sus ojos y conecten con su respiración. Vamos a sentir el aire que entra lento y profundo, y al inhalar, al exhalar, vamos a sentir ese aire como va saliendo lento y consciente. La respiración tiene dos movimientos, inhalación y exhalación. En la inhalación nos expandimos, en la exhalación nos contraemos, y esos son los movimientos de la vida: dilatación y contracción. Entonces respiramos de manera muy consciente. Cada vez que hay movimiento, cada vez que hay dilatación, cada vez que hay contracción, es porque hay vida manifestándose, hay existencia manifestándose. Vamos a hacer conciencia entonces de cómo se siente nuestro cuerpo. Y vamos a dejarnos llevar por el latido de nuestro corazón como en un arrullo. Y vamos a escuchar lo que Andre nos tiene. Cuando acompañamos el continuum de vivir y partir, sosteniendo a la familia con conciencia, se reconoce ese latido del corazón del bebé, que si bien deja de estar en este plano, se funde con el latido del corazón de los padres. Y ese latido se integrará con conciencia en sus vidas. El acompañamiento al duelo perinatal es una experiencia de integración, del partir y del vivir. Es una oportunidad para nacer y partir en un mismo latido, que se convierte metafóricamente en una canción de arrullo. Y nuestro corazón es esa canción de arrullo, esa canción que nos conecta con el bienestar, con los movimientos y los ritmos de la vida. Vamos a hacer conciencia cómo se sienten nuestros pies, cómo se sienten nuestras piernas, las caderas, el abdomen. ¿Qué sensaciones hay en el pecho? ¿Qué sensaciones hay en tu cuello, en tu garganta? ¿Cómo se siente tu cara, tu cabeza? ¿Cómo se siente? Y vas a abrazar con amor cada sensación. Así sea molesta, la vas a abrazar y vas a fluir con ella, porque te recuerda que estás en momento presente y estás en presencia.
Si surge alguna lágrima, la vas a dejar fluir. No vas a juzgar esa emoción. Vas a agradecerle porque te muestra que eres una mujer que siente, una mujer que reconoce su existencia y que tiene el corazón preparado para empezar a darle otro color a esas sensaciones quizás oscuras y frías. Respira profundo. Inhala. Exhala. Inhala sabiduría y exhala fe. Inhala sabiduría y exhala fe. Y recuerdas que en este momento estás en un lugar seguro. Recuerdas en este momento que tú eres tu lugar seguro. Lentamente, cuando tu corazón lo sienta, puedes abrir tus ojitos y retornar. Gracias. Gracias. Gracias, Nati. Gracias, Andre. Ustedes no saben la inmensidad de ternura que yo sentí en mi cuerpo en este momento. Y me parece muy curioso y muy bonito también porque la ternura es una emoción que se nos ha negado mucho. No seas tan empalagosa, no abrace tanto, no coja tanto. Y la ternura es una emoción que nos invita al cuidado. Y es el cuidado de todas aquellas mujeres y mamás que han tenido una pérdida. De todas aquellas mujeres, familias, toda la sociedad que ha atravesado un duelo perinatal o un duelo de cualquier índole. Yo me sentí abrazando el universo, me sentí abrazándolas, me sentí abrazada también, y ahí fue cuando las lágrimas salieron. Así que espero que ustedes allá en sus casas puedan sentir y permitirse, sobre todo, que hay una palabra importante y es darse permiso. Si ustedes no se dan permiso de sentir, no van a sentir. Entonces, dense ese permiso, pongan esa intención cuando vayan a encender la velita e inicie el ritual que nos acaba de guiar Natalia, porque definitivamente les va a transformar un pedacito de sus vidas. Chicas, gracias por este espacio tan conmovedor. Gracias. Vamos ahora a continuar con la última parte del programa. Yo tomo un poquito de agüita, que de verdad fue... Y además sentí todo el cuerpo, o sea, fue hermosísimo. No sé si tengan algo que decirme con respecto al ritual para que vamos a la última parte del programa, que es chévere. Muy bien, entonces los ritmos, las rutinas y los rituales nos ayudan a los seres humanos a organizar las experiencias, ¿sí? Las experiencias positivas. Ritualizamos nuestro cumpleaños cada año, ¿sí? Las experiencias que nos generan malestar o tristeza, ¿sí? Celebramos también y honramos la vida de aquellos que ya no nos acompañan. Entonces, el ritmo, la rutina y el ritual nos permite dar sentido de manera organizada para tener esa sensación de coherencia interna y de integración cuando tenemos una pérdida. Perfecto. Las 3 R's. Ritmo, rutina y ritual. Listo, vamos a mitos y realidades en Creciendo Juntas. Les voy a leer unas frases y me tienen que contestar al unísono, falso o verdadero. O sea, el éxito de esto es que contesten rápido e inmediatamente. ¿Listo, chicas? ¿Preparadas? Dios mío, va. Si fue en las primeras semanas, no es necesario vivir un duelo. Falso. Después de un aborto espontáneo, es normal sentir ansiedad o depresión. Verdadero. Solo las mamás viven el duelo, los papás no lo sienten igual. Falso. La sociedad muchas veces invalida el dolor de este tipo de pérdidas. Verdadero. El cuerpo olvida rápida, pero el corazón no. Falso. Está inventada. Continuamos. Hablar del bebé que no nació es perjudicial para la sanación.
Falso. Falso. Cada mujer vive el duelo de manera única. Verdadero. Verdadero. Una nueva gestación borra el dolor del duelo anterior. Falso. No es necesario buscar ayuda profesional, el tiempo lo cura todo. Falso. Los rituales simbólicos pueden ayudar a resignificar la pérdida. Verdadero. Bueno, y hablando de rituales, chicas, y para terminar el programa, aquí tenemos las cartas, 50 cartas del oráculo, valga la redundancia, 50 cartas para mamás. Con esta energía que hay aquí, yo quiero que cada una de ustedes tome una carta para que se las regalemos este mensaje a todas estas mujeres y mamás que nos ven. Muy bien. Merezco ser feliz. Ponerme como prioridad no es egoísmo, es reconocer que yo también merezco y que mi bienestar es esencial para la armonía de mi mundo. Ser mamá no significa sacrificar mi propia felicidad. Darle su lugar a lo que es importante para mí me ayuda a crear un equilibrio consciente entre ser mamá y ser mujer. Wow. ¿Tu carta? La maternidad, mi maestría como mujer. La maternidad me ha obligado a confrontarme con lo que me hacía falta para ser la mujer que vine a ser. Ser mamá ha sido una grandiosa escuela de autoconocimiento, sanación y empoderamiento. Los días brillantes me hacen un ser más agradecido y las noches de caos me impulsan a convertirme en un ser más luminoso. Por eso, cada día es una oportunidad para seguir sanando y construyendo la mujer que soy. Chicas, gracias por estar aquí. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar el mundo que quieren habitar. Nos vemos en un próximo capítulo de Creciendo Juntas. Chao, chao. Chao.